al mes de mayo y como tal nos damos cuenta de que el mes de abril ya pasó muy rápido, el tiempo pasa muy rápido. Pasamos 2 semanas atrás, que fue lo que le llamamos la resurrección, la Semana Santa, y lo que es Semana de Pascua. Pero creo que a veces perdemos de vista lo que sucedió realmente hace 2000 años. ¿Por qué? Porque la gente nada más lo recuerda por un breve tiempo, ahora sí cada año, porque Dios nos lo recuerda. Y es como cuando muere alguna persona o algún ser querido. ¿Qué sucede? Lo que sucede es que te acercas a la tumba o al lugar donde fue enterrado. Y claro que empiezas a meditar y a pensar en él, pero pasa el tiempo y en ese momento ya no es lo mismo, ya no lo empiezas a recordar como lo debías de recordar. Y así sucede con Jesucristo, que si escuchamos hablar de la resurrección cada año, ya han pasado más de 2000 años y hemos escuchado ese evento, pero a veces como que hay mucha gente que no entiende lo que sucedió hace 2000 años, qué significó el hecho de que Dios haya mandado a su Hijo, que haya sido crucificado, que haya venido a esta tierra a vivir 33 años y que en ese momento Dios lo tomara, lo pusiera en esa cruz, lo crucificara y después de 3 días resucitara. Y creo que aquí lo que yo quiero en este estudio es poder repasar un poquito lo que estamos hablando cuando hablamos de la resurrección. Es decir, la gente a veces no entiende o no comprende lo que significa la resurrección. Hay iglesias donde se congrega la gente y escucha hablar de la Semana Santa, o escucha hablar de la Pascua, pero ahora sí que estos tiempos que realmente vivimos, a mí me da la oportunidad para poder presentar a Jesucristo. ¿Y qué sucede? Lo que hago es preguntarle a la gente realmente si entiende el significado de la resurrección, si entiende el significado de la cruz, por qué Dios hizo eso con su Hijo. Y la verdad muchas personas no lo entienden. A veces cuando les pregunto, ¿y a dónde irías si tú te murieras? Pues muchas personas tal vez contestan, no lo sé, si me he portado bien, si he tenido una buena actitud, pues probablemente vaya ya al cielo, no sé, lo que diga Dios. Y a veces queremos darle esa responsabilidad a Dios de que Él decida a dónde queremos pasar nuestra eternidad. Y te voy a decir una cosa, esa responsabilidad no es de Dios. Esa responsabilidad es de cada uno de nosotros y por eso Dios nos dio esa libertad para nosotros tomar esa decisión, a dónde queremos pasar nuestra eternidad. Así que agarré algunos versículos de la palabra de Dios en el cual marcan la diferencia. ¿En quién va a marcar la diferencia? Marca la diferencia en las personas que hemos creído realmente, es decir, los que realmente entendemos lo que significa la resurrección, lo que realmente entendemos lo que Dios hizo. A nosotros como creyentes, las personas que han tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, en ellos marca la diferencia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, no es como la gente lo vive, no es como la gente piensa. Así que vamos a repasar un poquito para poder afirmar lo que nosotros hemos creído, a quién le hemos entregado nuestras vidas y por qué ha sucedido todo lo que ha sucedido. Así que Jesucristo, quiero decirte, Jesucristo está vivo. Y dice la palabra de Dios que se encuentra a la diestra del Padre. Como quien dice, Jesucristo ya no está en esa cruz. Mucha gente sigue tratando de celebrar lo que fue la muerte y la resurrección. Y la verdad te digo una cosa, nosotros como creyentes pues ya no tenemos por qué celebrar nada de eso, porque sabemos dónde está Cristo, con quién está Cristo
¿Y qué es lo que realmente quiere Cristo que nosotros entendamos como creyentes? Me imagino a todos los apóstoles y los discípulos cuando Jesucristo les estaba diciendo claramente lo que iba a suceder. Muchos de ellos no entendían lo que iba a pasar. Ellos no entendían lo que Jesucristo les estaba diciendo. No lo entendían antes de ser crucificado. Después de ser crucificado, después de haber resucitado, ellos entendieron perfectamente de qué les estaba hablando Jesucristo. Así que vamos a leer el libro de Hebreos, este libro de Hebreos, en el cual aquí hay algo muy importante en el que lo que Dios nos está diciendo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, es decir, hubo un solo sacrificio, una vez y para siempre. Se ha sentado a la diestra de Dios. La pregunta es, ¿realmente creemos que Él está sentado a la diestra de Dios? ¿Realmente creemos que fue solamente un sacrificio? ¿O creemos que tiene que haber más sacrificios para poder estar delante de Él? No. Ya nadie tiene que hacer ningún sacrificio. Y vemos cómo hay gente que todavía sigue haciendo ese tipo de sacrificios pensando que eso le está agradando a Dios. No es cierto. Hubo un solo sacrificio, lo tenemos que reconocer y tenemos que entender por qué Dios lo permitió. Lo segundo que creemos es esto: somos perdonados y hay algo maravilloso, tenemos la seguridad de la vida eterna. Como creyentes, en el momento en que tú tomaste esa decisión de haberle entregado tu vida a Cristo, si alguien te preguntara a dónde vas si te mueres, tú tienes la seguridad de decir que vas a ir al cielo. ¿Por mi linda cara? No. Vas a ir al cielo porque aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Lo reconoces como el único camino para poder llegar delante de Él. Así que por eso tenemos esa seguridad. Y mucha gente no cree en eso. No cree que uno tenga esa seguridad, porque mucha gente no la tiene, no hay seguridad. Mucha gente recuerda que puede ir a las iglesias y puede estar escuchando lo que sucedió hace 2000 años, ¿sí? Y cuando les preguntas si te mueres, ¿a dónde vas?, ellos mismos no saben qué responder, no saben qué decir. Así que creen que por su conducta o por su buen comportamiento o por tener una buena actitud, ¿sí?, o por hacer las cosas correctamente, ellos piensan o creen que tienen acceso o tienen el derecho de poder estar delante de Dios. Imagínate qué clase de inseguridad, el no sentirse seguros. ¿Por qué? Porque un día vamos a partir. La seguridad en la vida, realmente, ¿por qué la gente no la entiende? ¿Por qué la gente duda? Simplemente por una simple y sencilla razón: porque no se acerca a la palabra, no entiende la palabra, no entiende lo que Dios nos dejó escrito a través de ella. Y vamos a ver lo que Pablo dice a la iglesia de Éfeso, y dice: en Él, ahora sí que en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjate qué maravillosa promesa de Dios, que decir, en ese momento fuimos sellados por el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Ahora sí que nos vamos a casar con Él. Ahora sí que es una seguridad completa hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dios dice que realmente al haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, en ese momento te vas a casar con Él. Nos vamos a casar con Él, que si vamos a estar con Él. Así que nosotros somos realmente la novia de la cual la Biblia habla, de quién se va a casar con Jesucristo. Y lo tercero que afirmamos y vemos el resultado de la resurrección es que hay algo maravilloso.
viviremos para siempre con Él. Así que todo mundo ha escuchado ese versículo de Juan 3:16 y que lo he compartido en alguna de las pláticas, pero muchas veces la gente nada más lo repite por repetir. Pero es algo maravilloso cuando tú empiezas a profundizar un poco más en él y empiezas a desmenuzar cada una de las partes de este versículo para poder entender por qué Dios lo puso en el Evangelio. Dice claramente: porque amó Dios al mundo, de tal manera Dios te amó. Está hablando a ti, te está hablando a ti. Somos cada uno de nosotros, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. Y luego lo más maravilloso, el final de este versículo: mas tenga vida eterna. Esa es la seguridad más absoluta que un creyente puede tener. El saber que un día vamos a estar delante de Dios, que sí verdaderamente existe una vida eterna, que vamos a estar con Él. Esta mañana recordaba un pasaje de Lucas donde hablaba de un personaje que era un rico y otro personaje que se llamaba Lázaro. Y la Biblia dice que los dos mueren. Y en ese momento, cuando el rico se encuentra en ese lugar de tormento, dice que le empieza a hablar a Abraham, su padre, y le dice que por qué estaba en ese lugar. Abraham le contestó: en tu vida recibiste tus bienes, los disfrutaste, mas no creíste. Esa es la diferencia. Y por esa razón, muchas personas, ¿qué hacen ahorita? Disfrutan su vida. Creen que no existe una vida eterna. Creen que no va a pasar absolutamente nada. Eso es mentira. Un día Dios te va a decir lo mismo. Estás en ese lugar porque no creíste. Y muchas personas están así. Así que cuando nos damos cuenta de lo que dice este versículo, podemos entender claramente que existe una vida eterna. Porque si no es eterna, ¿qué es? Realmente te preguntarás: ¿y cuánto dura? ¿Cuánto dura la muerte? ¿Por un breve tiempo? No, es para siempre. Así que lo más hermoso de su palabra es que la Biblia contesta a cada una de las preguntas que cada uno de nosotros tenemos. Eso es lo más hermoso. Cualquier pregunta, la palabra tiene la respuesta. Y eso es algo que a nosotros nos da la confianza de ver que es la palabra de Dios. Además, experimentamos una resurrección corporal y es parte realmente del mensaje de la resurrección. Y cuando Pablo le hablaba a la iglesia de Corintios, le dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción. ¿Por qué razón? En pecado. Estamos corrompidos por el pecado, fuimos sembrados en el pecado. Resucitará en incorrupción. Es decir, en el momento de resucitar y estar presentes delante de Dios, ya no vamos a estar corrompidos. Es decir, vamos a estar limpios por el pecado. Ahora sí que por esa razón, dice Pablo, vas a resucitar en incorrupción. Y cuando tú te pones a leer este capítulo 15, te das cuenta de que es maravilloso cómo Pablo expresa claramente lo que es la eternidad. Muchas mujeres creen que van a llegar al cielo y van a encontrar la tienda Palacio del Hierro, ¿no? No. O parte de tu vida Liverpool, ¿no? No es así. En el cielo no existen esas tiendas. En el cielo tampoco no existe el que tú te tengas que andar preocupando cómo te vas a peinar, cómo vas a vestir, qué zapatos vas a usar, ¿no? Igualmente los hombres, no nomás las mujeres. Y claro que nos damos cuenta de que cuando estemos delante de todo eso. ¿Por qué razón? Porque vamos a estar en incorrupción, que si vamos a estar delante de Dios. Así que vendrá un día en que no te tengas por qué preocupar al momento de levantarte cómo peinarte.
Vendrá un día que no te tengas que preocupar al momento de levantarte qué ponerte, porque Dios tiene ese vestido en el cielo para con nosotros. Así que quiero que escuches algo muy importante y lo voy a volver a repetir. Dice, se siembra en corrupción. Recuerda que estamos corrompidos por el pecado. El pecado nos ha afectado tanto que perdemos de vista todo lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Que ha hecho, nos ha cegado. No podemos ver realmente lo que Dios quiere que veamos. Así que en el momento en que le entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué hace realmente Dios? Lo que hace es quitar el velo en el cual nosotros vivíamos. Entonces ya no estamos corrompidos. Ya hay ahora sí que reconocemos nuestra situación delante de Él. Así que esa es la promesa más maravillosa de la resurrección. Y mucha gente se pregunta, porque mucha gente me ha preguntado y me ha dicho, ¿y cómo es el cielo? Te digo una cosa, el cielo es maravilloso. Y cuando tú te pones a leer los evangelios y la manera en que Jesús lo describe, y Apocalipsis mismo lo describe, te das cuenta de que el cielo es maravilloso. Tristemente, Jesús habló más del infierno que del cielo. ¿Sabes por qué? Para que la gente entendiera claramente que sí existe un infierno. De su boca salieron más de 200 veces mencionando el infierno. A veces no nos gusta escuchar esa palabra, pero verdaderamente existe ese lugar. Así que cuando leemos Apocalipsis, cuando leemos los evangelios, nos damos cuenta de lo que es el cielo y la maravilla en la que un día vamos a estar con Él. Lo más importante fue lo que nos dijo a nosotros. Jesucristo fue a preparar un lugar. ¿Para quién? Para nosotros. Es una promesa que Cristo puso en la palabra. Y ve cómo lo dice el Evangelio de Juan, dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Por qué razón? La Biblia dice que va a regresar. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Fíjate qué promesa tan maravillosa. No dijo, solo me iré y estaré con el Padre. Ni tampoco dijo, solo voy a preparar mi lugar. Dijo que iba a preparar el lugar para todos. Y eso lo dijo Jesucristo. Así que Él nos está preparando ese lugar. ¿Para qué? Para que un día estemos con Dios. La voluntad y el propósito y el plan de Dios es que todos sin excepción, podamos estar delante de Él. Que todos procedan al arrepentimiento, que todos reconozcan claramente que Él es el único camino para poder llegar delante de Dios. Pero hay gente que todavía sigue tratando de querer examinar la palabra de Dios, de no creer en lo que está escrito en la palabra de Dios. Siempre el hecho de decir que está escrito por los hombres, claro que está escrito por los hombres, pero inspirado por Dios. La gente no quiere creer lo que dice la palabra. Y claro que Dios, ahí por esa libertad que Dios nos ha dado, Dios no puede hacer absolutamente nada. Dios te ha dado un libre albedrío y las decisiones las tenemos que tomar cada uno de nosotros. La Biblia dice que somos arquitectos de nuestro propio destino. Nosotros construimos nuestra vida y también construimos nuestro destino. Así que realmente cuando entremos al cielo, vamos a entrar sin pecado y vamos a estar realmente justos, como dice la palabra, santos. A veces la gente malinterpreta lo que es la palabra santo. Santo significa apartado para Él. Somos apartados para Dios. En ese momento Dios nos santifica por haber creído en su Hijo Jesucristo. Así que vamos a estar un día delante del Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque es por eso vino. Esa es la razón.
para entender en dónde vamos a estar, cuál es el lugar que Dios tiene para nosotros. Y luego dice, el cielo es nuestro hogar. Y vemos lo que dice el Evangelio de Juan. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, dice, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que es una relación con Cristo, es una relación personal. Realmente es como un matrimonio, ¿sabes? Vamos a estar con Él en su presencia sin preocuparnos absolutamente de nada. El hecho de estar en su presencia, con ese amor fraternal, cercanos a Él, con esa calidez que Él tuvo cuando vino a esta tierra, te das cuenta del amor maravilloso que Jesucristo tiene. Una ocasión le leía a una chica, a una joven, cuando estaba compartiéndole, y le hablaba del amor, de cómo realmente es el amor. Y ese amor estaba plasmado en la Biblia, ahora sí que en el libro de Corintios. El amor no se jacta, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo debe. Es decir, cuando ves la expresión del amor en esa parte, recuerdo que esta persona me dijo, quisiera un hombre así. Ese hombre se llama Jesucristo, porque en la tierra no existe un hombre así. Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y a veces en el matrimonio, a veces no soportamos los problemas o las aflicciones que estamos viviendo y no entendemos claramente lo que sucede en nuestro hogar. Así que el único que puede darte un hogar con esas características es Jesucristo. Realmente Dios es el que trabaja en cada uno de nuestros corazones para poderlo hacer. Él nos ama, nos perdona, nos limpia. Él quiere lo mejor para cada uno de nosotros, así como un padre quiere lo mejor para sus hijos. Él nos perdona una y otra vez. ¿Por qué? Porque sabe perfectamente que no somos perfectos. No hay nadie perfecto en la tierra. Somos imperfectos, afectados por el pecado. Y no podemos ser perfectos en esta vida. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo pecaminoso, un mundo que está afectado por todo lo que vemos y por todo lo que el hombre hace y por todo lo que el hombre ofrece. Así que la única manera para poder ser hijos de Dios, que a veces la gente no entiende eso, cree que todos somos hijos de Dios. No, somos una creación de Dios, fuimos creados por Dios. Pero cuando tú recibes a Jesucristo por fe, le entregas tu vida, te reconoces como un pecador, en ese momento dice la palabra que Dios te da la potestad de ser su hijo, pero que tenemos que tomar cada uno de nosotros, tenemos que tomar la decisión. Por fe, los que hemos creído, tenemos la seguridad de la vida eterna y todas las promesas que están escritas en su palabra, porque estamos creyendo claramente lo que Dios nos está dando. Así que Jesucristo es la clase de, ahora sí que de esposo que Dios quiere que nosotros tengamos. Y la única manera para poder vivir con Él y en su hogar es cuando realmente lo aceptamos. A veces cuando a la mujer le dice que Jesucristo es el novio, sonríe. Cuando al hombre le dices que eres la novia, como que no sonríe. ¿Por qué razón? Porque no lo entiende, no entiende cómo es posible que yo siendo hombre me vaya a casar con Jesucristo. No, recuerda algo muy importante, la Biblia dice que cuando estemos en el cielo, tu esposa ya no será tu esposa, será tu amiga. Porque el único esposo que tendremos será Jesucristo. Entonces, ni te casarás,
ni te darás en casamiento, dice la palabra. Entonces, qué maravilloso el tener como esposo a Jesucristo sabiendo que Él es perfecto, porque así es Él. Así que Jesús vino a nuestra vida, ¿para qué? Te voy a decir para qué, para marcar la diferencia. Es lo que Dios quiere, marcar la diferencia en ti. No que seamos como las demás personas, sino que ni tampoco que tengamos una pequeña diferencia. Recuerda que la diferencia que nosotros tenemos es que tenemos la seguridad de la vida eterna. Tú tienes que impactar tu vida. Ya no tienes que estar viviendo por lo que el mundo te ofrece. Tienes que vivir por lo que realmente Dios tiene para ti. Así que si tuvieras que compartirle a un amigo o a una persona conocida o a un familiar que no es creyente, no significa que tenga una religión, porque a veces la gente confunde eso, que por el hecho de que tiene una religión significa que es creyente. No es así. Recuerda que Dios no vino a formar ninguna de las religiones. Hay más de 3,000 religiones en el mundo. La pregunta es, ¿y cuál es la buena? No existe tal. ¿Por qué razón? Porque Dios no vino a formar ninguna de ellas. Cuando tú te pones enfrente de una persona no creyente, religiosa, y que le quieres compartir realmente de Cristo, realmente Cristo tiene que haber marcado tu vida para que esta persona crea lo que tú le estás diciendo. Porque si esta persona ve que vives igual que Él, ¿cuál es la diferencia? ¿De qué Cristo estamos hablando? Así que la pregunta es, ¿cómo empezarías? Si alguna persona te dijera, a ver, háblame de tu Cristo, ¿qué le dirías? ¿De qué manera presentarías a Jesucristo? Y realmente estás viviendo enamorado de Él para poder exponer, para que la persona pueda entender lo que tú le estás diciendo. ¿Realmente tu vida ha impactado? ¿Realmente eres un verdadero testimonio? Eso es lo que somos. La gente tiene que ver que nosotros no somos iguales. El mundo vive afectado por el pecado. Hoy más que nunca no existe paz en la tierra. Hoy más que nunca escuchamos de homicidios, delincuencia, ladrones, secuestradores, y escuchamos muchas cosas que realmente no nos agradan. ¿Sabes una cosa? No hay paz en la tierra. Pero la única manera para que tú puedas tener esa paz es cuando tú aceptaste a Jesucristo. Jesús, cuando se presentó delante de los apóstoles, lo primero que les dijo es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Aún en el tiempo en el que estamos viviendo, el único que puede poner paz en tu corazón es Cristo. Es el único que lo puede hacer. Así que, si tú tuvieras que contestarle a una persona no creyente y quisieras compartirle de Cristo y decirle que eres cristiano, ¿cómo le vas a decir? ¿De qué vas a hablar? Quiero decirte algo: si el Espíritu Santo no está dentro de ti, si no le abriste la puerta de tu corazón a Jesucristo, va a ser muy difícil que puedas presentarlo. Pero si el Espíritu Santo mora dentro de ti, sin ningún problema, vas a poder presentar al Hijo de Dios. Así que la Biblia dice que somos sellados como hijos de Dios, y eso es lo que somos cuando tomamos esa decisión. Así que, sin duda, eso tiene que marcar la diferencia en tu vida. Y la pregunta es: ¿cuál es la diferencia que marca tu vida en Cristo? ¿Cuál es la diferencia? Y quiero darte algunos versículos para que pienses en tu propia vida, para que tú mismo te preguntes y le digas: ¿realmente Dios ha marcado la diferencia en tu vida?
¿Realmente tomaste la decisión de haberle entregado tu vida a Jesucristo? Y vemos lo que dice Pedro. Pedro dice que somos llamados a ser santos. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, que si Cristo es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A veces la mayoría de los cristianos no se pueden estar diciendo que somos santos, ¿verdad? O es difícil escuchar esa palabra de santos. La escuchamos las semanas que vivimos, ¿verdad? Escuchamos del santo sacramento, de la gente que cree en eso. Escuchamos de los que hablan de la Semana Santa. Y lo más increíble es que en esa Semana Santa quieren ser santos y quieren vivir como demonios el resto del año. No es así. No es a medias. No es una semana así. No es el hecho de que te comportes bien una semana, un mes. Tienes que hacerlo todos los días de tu vida. Así que cuando Dios habla de santo o santificación, significa que eres libre de pecado. Que si Dios te ha perdonado, Dios te ha santificado. Oye, ¿no voy a volver a pecar? No, sí vas a volver a pecar. ¿Por qué razón? Porque traemos una naturaleza pecaminosa. Dios sabe que vamos a volver a pecar. Tan lo sabe y tan lo supo Juan, porque ellos mismos padecieron esa situación, que Juan escribe y dice, si confesamos nuestros pecados, una cosa es que le hayas entregado tu vida a Cristo, lo hayas aceptado como tu Señor y Salvador, pero vivimos en un mundo afectado por el pecado. Entonces, si vuelves a pecar, lo único que pide Dios es que lo confieses. A veces la gente me dice, es que lo confieso y sigo pecando. ¿Sabes cuál es el problema? Lo confiesas, pero no lo entregas. Sigues con él. Cuando confesamos nuestro pecado, la Biblia dice que tenemos que entregar nuestro pecado. Tenemos que entregárselo a Él. Él es el único que realmente puede quitar eso que está afectando nuestra vida. Así que si confesamos nuestros pecados, Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no nomás eso, limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿es nuestra meta vivir en santidad? Sí, esa es la meta de un creyente. ¿Acaso es una vida sin pecado? No, porque seguimos pecando. Así que es una vida comprometida con Jesucristo, pidiéndole a Él que vaya quitando todas esas cosas que van afectando nuestra relación con Él. Es como cuando estás casado y tú sabes que hay cosas que afectan tu hogar. Tú sabes que hay cosas que afectan tu matrimonio y que tú no quieras cambiar. Y tomes la decisión de seguir haciendo algo que tú sabes que está afectando o lastimando a tu esposa o a tus hijos. No es así. Tienes que entregarlo. Y tienes que pedirle a Dios que Él sea el que lo haga. ¿Por qué razón? Pablo decía algo impresionante en la palabra: miserable de mí, ¿quién me librará de esta carne de muerte? ¿De qué está hablando Pablo? De tu carne. ¿Quién es tu peor enemigo? Tú. Tú eres tu peor enemigo. Miserable de nosotros. ¿Cuándo vamos a ser librados de nuestra carne o de nuestro yo? Cuando estés en el cielo. Mientras estés en la tierra, la vas a tener. Por eso Juan nos dejó una esperanza. Nadie es perfecto. Dios no quiere gente perfecta. No existen. Lo que Dios quiere es gente que realmente reconozca que si ha pecado, pedirle perdón a Dios. Así que esa es una vida, y esa es la vida que Dios quiere que nosotros vivamos.
Es una vida cuyo nombre está escrito, porque tu nombre, cuando lo aceptaste, lo más maravilloso es que tu nombre está escrito en el libro de la vida. La Biblia dice que fue grabado con la sangre de Cristo. Por esa razón ya no se borra. Tú lo aceptaste. Es una vida comprometida con Él. ¿Por qué? Porque Él es tu marido. Él es el esposo. Es una vida que trata de vivir por las verdades bíblicas, lo que Dios nos ha dejado en su palabra. ¿Perfecta? Claro que no. Vivimos en un cuerpo humano, un cuerpo afectado. Así que no hay perfección. Realmente nuestra meta es vivir en santidad. Si le digo a la gente que quiero tener una vida santa, muchos me dicen, se van a reír. Te digo una cosa, que se rían. Que se rían. Tú trata de agradarle a Dios. No trates de agradar a los hombres. Recuerdo una ocasión que una de mis hijas me decía que a ella la presionaban mucho sus amigas para tener una relación con otra persona antes de casarse. Y no sabía cómo tratar de evitar esa situación que era muy desagradable. Y yo le dije una ocasión, mira hija, es muy sencillo. Tú estás queriendo vivir agradando a Dios. Tú le vas a decir a esa persona que, como ella, muchas. Como tú, pocas. Tú puedes ser como ella, pero ella ya no puede ser como tú. Esa es la diferencia. Dios quiere que tú marques la diferencia. Así que es un deseo muy genuino y un intento de todo el corazón. Es algo que tú estás deseando en tu corazón, el querer andar en los caminos de Dios. Tú tienes que tomar la decisión. El ser obedientes en cada aspecto de nuestras vidas. Es como cuando tú quieres que tu hijo obedezca. Te da tristeza cuando no obedece, pero en cambio cuando obedece, pone un gozo en tu corazón. Es lo mismo con Dios. Cuando nosotros obedecemos, realmente ponemos ese gozo en el corazón de Él. Dios quiere que tengamos una vida santa, como te vuelvo a repetir, no perfecta, porque ninguno de nosotros será perfecto. Y por eso tiene que ser algo que salga del corazón. Recuerda lo que dice Marcos, porque de dentro del corazón de los hombres sale todo. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los malos deseos, la fornicación, la lascivia, la envidia, la mentira, el engaño, la insensatez. Todo eso sale de nuestro corazón. Tienes que pedirle a Dios que quite todo eso de tu corazón, que limpie tu corazón. Así que cuando Dios empieza a transformar tu corazón y empiezas a tener realmente la actitud de Cristo, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser tu actitud? La misma actitud que Cristo tuvo: amar. Dios te va a enseñar a amar. ¿Por qué razón? Porque no sabemos amar. También nos va a enseñar a dar, a poder compartir, a poder entender lo que la persona está viviendo. ¿Sabes qué es lo más maravilloso de un creyente? El poder dar tu testimonio. ¿Cuántas veces tu testimonio puede hablarle a otras personas? Y si lo hizo en ti, ella va a pensar lo mismo, va a pensar que también lo puede hacer en ella, porque está viendo el resultado. Eso es lo que realmente Dios quiere. Perfecta no, santa sí. Es una vida comprometida
a ser obedientes con Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? Eso, que seamos obedientes. Es lo único que nos pide. Así que seguir sus caminos en todo sentido. Eso es una vida santa. Eso es lo único que le agrada a Dios. Muchos, y hablando de creyentes, muchos se excusan pensando que tienen que tener una vida perfecta. Y como se excusan en eso, entonces dicen, voy a vivir mi vida. Voy a hacer lo que yo quiero. Si tengo ganas de venir a escuchar los domingos, vengo. Si no, no vengo. Si tengo ganas de leer la palabra de Dios, la abro. Si no, ¿para qué la abro? Entonces estás viviendo con excusas. No es de esa manera. Realmente Dios quiere que ames a tu prójimo. Dios te enseña a amar a tu prójimo. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos amar. Perfectos no. La santidad es la meta. Esa es la meta que Dios quiere que nosotros alcancemos. Y también pienso cuál es nuestro mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tú tienes como creyente? Imagínate que un amigo se acerque a ti y que vea tu vida que no es correcta, que no eres congruente con lo que dices y con lo que haces, y que tú quieras compartirle de Cristo. Imagínate lo que va a pensar. Si ser cristiano es ser como tú, mejor sigo como estoy. Claro, ¿a quién le va a agradar una vida así, en lo más mínimo? Mira, si no quieres vivir para Él, mejor ni lo menciones. Porque ¿sabes qué? Puedes obstruir el que una persona acepte a Jesucristo. Si no quieres vivir para Él, mejor ni lo menciones. ¿Por qué? Porque estás haciendo que esa persona tropiece. Porque está viendo una actitud equivocada en tu vida. Así que tienes que pensarlo por un momento cuando le digas a la persona que eres cristiano. Hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Hemos puesto nuestro futuro delante de Él. Hemos puesto nuestra vida en sus manos. Eso es lo que tú tienes que demostrar. ¿Quién es Él? Realmente Él es el único que te puede llevar delante del Padre. Y si alguien te dijere cuál es el mensaje como cristiano, si estás viviendo como cristiano, pues simplemente poder compartir lo que Dios está haciendo en tu vida, lo que Cristo está haciendo en tu vida. A veces la gente dice que no sabe qué decir. Escucha de gente que dio su testimonio, que da su testimonio. Y a veces piensa la gente que no tiene un testimonio. Mira, te voy a ayudar. Si tú crees que no tienes un testimonio, te voy a ayudar. Simplemente nada más le vas a decir a la persona, porque de tal manera me amó Dios, que mandó a su Hijo a pagar por mí. Nada más. No necesitas decir nada más. Eso es más que un testimonio. ¿Por qué razón? Porque es personal. Así que si lo aceptas como tu Salvador personal, entonces va a entender lo que le estás diciendo. Cuando le presentas a Jesucristo como lo debes de presentar, la persona va a entender perfectamente lo que dice la palabra. Va a creer lo que le estás diciendo. Así que si Dios me lo prometió a mí y yo lo creí, también te lo está diciendo a ti. La promesa es para cada uno de nosotros, pero está en cada uno de nosotros creer o no creer. Y por eso a veces nos preguntamos, ¿cuándo fue la última vez? Ese es algo que te voy a preguntar. ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que presentaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador?
Déjame decirte, si tú no tienes una relación personal con Cristo, va a ser muy difícil que puedas presentar a Cristo. Si a ti no te ha caído el 20 que verdaderamente existe un infierno, no vas a hablar de Cristo, porque estás pensando que no existe. Si no compartes de Cristo, ¿qué va a pasar con la persona? A veces la gente le es muy fácil decir, oye, ¿por qué no mandas a alguien para que vaya a predicar a Jalcomulco, o vaya a predicar a Jico, o vaya a predicar a Coatepec? Oye, amigo, tú lo puedes hacer. Que si no puedo mandar misioneros a la persona que vive al lado de tu casa, tú puedes compartirle a la persona que vive al lado de tu casa. No puedo mandar misioneros al lugar donde tú trabajas. Puedes compartirle a la gente que está a tu alrededor. Tú tienes que tomar esa responsabilidad. A veces nada más nos las quieren dejar a nosotros como pastores, ¿no? O a los misioneros como misioneros. No, eso no lo podemos hacer. Y tampoco no es nuestra responsabilidad. Mi responsabilidad es compartirle a la gente que Dios pone en mi camino. Eso es lo que hace Dios. Recuerdo ahorita que fui a sacar el pasaporte de mi hijo. Y claro que pues yo llegaba ya, tenía su pasaporte y pensaba que todo se iba a dar muy fácil. Y de repente me dice la persona, hay un problema. Y ya te imaginarás. Ahora, ¿cuál es el problema? Su hijo no está registrado. ¿Cómo que no está registrado? Entonces, en ese momento le dije, mira, no hay problema, tú dime qué tengo que hacer. Yo me pude haber puesto a alegar con la persona, tal vez me pude haber enojado con la persona. Simplemente Dios me dijo, tranquilo. Y lo único que hice fue decirle, bueno, dime qué hago. Ya me dijo dónde tenía que ir. Y bueno, recuerdo que en el camino decía, bueno, Dios, tal vez tú estás permitiendo esto porque quieres que le comparta a alguien, porque quieres que le hable a alguien, porque tal vez hay alguien que necesita escucharte. Entonces simplemente salí con una actitud correcta. Tanto mi esposa como yo nos pusimos a orar para que Dios realmente mostrara cuál era su plan. Y tuvimos que regresar al día siguiente. ¿Sabes qué fue lo más maravilloso? Que tanto ese día como el día siguiente pudimos compartirle a la gente. ¿Quién estaba en busca de Dios? No lo sé. Pero probablemente Dios tocó algún corazón. Dios nos lleva a sembrar su palabra. Eso es lo que Dios quiere realmente para nosotros. Así que tienes que expresarle a la gente que existe un cielo y que para poder ir al cielo necesita salvarse y que para poder salvarse necesita reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tienes que presentarles realmente el Evangelio, tienes que darles las buenas nuevas para que se den cuenta claramente de que sí hay una eternidad. Así que, ¿cómo tener lo que tú ya tienes? Tú tienes que mostrarlo. Ellos no lo tienen, tú sí lo tienes. Así que las bendiciones de la vida eterna, la bondad, la misericordia, el amor de Dios nunca cambian, siempre están presentes. Decirle a la gente de dónde sale tu gozo, porque cuando la gente ve que sonríes, cuando la gente ve que estás alegre, que aún en los problemas tu actitud es diferente, ¿sí? La gente no lo entiende. Eso me dio la oportunidad de que esa persona, porque recuerdo que fui a hacer el trámite, fue muy temprano, voy y registro a mi hijo, regreso, le digo, ya está registrado. Y me dice, le digo, muy bien. Me dice, déjame checar. Me dice, ¿y la hojita? Mi hijo, le dije, no había necesidad de traer ninguna hojita. Me dijo la persona que ya estaba en el sistema. Permíteme un segundo. Eso me lo dijo a la 1:10. Yo sabía que hasta la 1:30 se acababan las fotografías.
En ese momento pasan varios minutos y en ese momento me habla y me dice, es cierto, ya está registrado tu hijo. Perfecto, le digo, ¿puedo ahora sí seguir con el trámite? Me dice, ya es la 1:40. Ya no es, ya tendrías que venir mañana. Ya se pasó el tiempo. Entonces dices tú, bueno, tengo que regresar mañana. Dios nos lleva a tener una actitud correcta, ¿sabes? Y recuerdo que al día siguiente, cuando él me vio, y que le dije qué tenía que hacer, porque primero me dijo que tenía que pasar con él, me dijo, tienes que volver a hacer todo el trámite. Dije, no hay problema. Él vio mi actitud, ¿sabes? Y al final terminé dándole un folleto. Eso es lo que hice. Eso se le va a quedar grabado. ¿Por qué razón? Porque estás presentando a Cristo. Esa es la diferencia. Hoy la gente se molesta por todo. Hoy la gente se molesta si no se prende el coche, lo pateas. Cuidadito, no sirve el microondas porque lo abofeteas. Todo lo quieres rápido. No es así. Muchas veces Dios tiene que trabajar en nuestra paciencia, ¿sabes? Y tenemos que ser pacientes, porque Dios sabe por qué lo está haciendo. Así que no puedes reservarte algo tan importante. Cuando veía el estudio decía, tú imagínate, la verdad hasta el cuerpo se me puso chinito cuando decía, tú imagínate cuando los apóstoles y los discípulos vieron a Jesucristo resucitado. ¡Wow! ¿Sabes qué hicieron? Gritaron de emoción al verlo visto. El ver que todo eso que él les había dicho se estaba cumpliendo, que era verdad todo lo que él les dijo. Y luego imagínate cuando se reunió con los 120 discípulos y que lo vieron en el Monte de los Olivos descender al cielo. Imagínate el grito de júbilo. ¿Tú crees que se quedaron viéndolo así como que te vaya bien, Cristo? ¿No? No es así. Ellos fueron a gritar a las calles que Cristo estaba vivo. Fueron a gritar a las calles que Jesucristo estaba a la diestra del Padre, que descendió al cielo, que tenía un hogar para nosotros. Eso fue lo que hicieron. Y eso es lo que tenemos que seguir haciendo, ¿sabes? Nosotros no lo vimos descender, pero hemos creído en esto y sabemos que es verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que Cristo realmente les afirmó todo lo que les había enseñado. Tenemos la palabra de Dios de principio a fin, todas las promesas que están escritas en ella. Tenemos realmente todas las promesas, que son 7,000 promesas escritas en su palabra, que tenemos que cobrar cada uno de nosotros. Tenemos que entender que Él nos ama. Hay un versículo que a mí me encanta y yo lo apropio mucho por el tiempo en el que estamos viviendo. Y cuando yo les comparto, hay que orar mucho por nuestro país, es que hay que orar mucho por nuestro país, porque estamos pasando cosas muy difíciles y vienen cosas más difíciles. Y yo recuerdo que yo se los dije a ustedes antes de que vinieran las elecciones. Tienes que ponerte a orar por tu país, ¿sabes? Pero Jesús dijo algo maravilloso para cada uno de nosotros y te lo quiero compartir. Jesús dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Si algo hace Dios con sus hijos, es guardarnos del mal. Él es el único que tiene cuidado para con nosotros, aún en el mundo en el que vivimos.
afectado por el pecado, afectado por la corrupción, afectado por la idolatría. Estamos afectados, ¿sabes? Pero Dios guarda nuestras vidas. Así que esto es una asombrosa verdad, el creerle a Dios, creer su palabra y ver lo que nos dejó. Tenemos este fundamento maravilloso, tenemos la verdad dentro de nuestro corazón, tenemos lo necesario para presentarlo. No necesitas conocer toda la palabra de Dios para presentar a Cristo. Hay evangelios como el Evangelio de Juan, el capítulo 3, que con ese, más que suficiente. No necesitas más. Dios nos ha dado las armas para poder presentar a su Hijo. Tenemos dentro de nuestro corazón a Jesucristo y al Espíritu Santo, que es el que realmente pone las palabras en nuestra boca y conoce la necesidad de cada una de las personas que está enfrente de ti. Él dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Tienes que compartir lo que te han compartido. No puedes guardarte esta verdad. ¿Por qué? Porque es la única verdad. No existe otra verdad. Así que tenemos a nuestro alrededor tantas personas que podemos compartirles de la salvación. Tenemos la obligación divina de decirle tal y como lo dice la Biblia. Oye, escuchen o dejen de escuchar. Tú tienes que compartirlo. Y asimismo, tenemos la maravillosa oportunidad de servir al Señor en el poder del Espíritu Santo. Alguien dirá: no sé qué decir. ¿Te digo algo? Los mismos apóstoles, cuando se presentaron delante del Sanedrín, Jesús les dijo: no se preocupen por lo que van a decir. Yo sé lo que voy a decir. Dios puso las palabras en la boca de cada uno de ellos. Dios conoce los corazones. Así que el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, es el que se va a encargar de poder compartir este maravilloso regalo, que es el de la salvación. Vino a morar en ti, en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice que estamos sellados por medio del Espíritu Santo. ¿Le estás creyendo a Dios? ¿Estás creyéndole a Dios que está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Que tienes la seguridad eterna? ¿Le estás creyendo a Él? Realmente, lo único que puede transformar las vidas es Cristo. A veces la gente dice que vive bien y que hace las cosas correctamente. Eso no es presentar a Cristo. Tienes que hablarles de Cristo. Tú conoces la palabra de Dios, tú sabes que la persona tiene que entregarle su vida. Tú sabes que la persona tiene que volver a nacer espiritualmente hablando. Oye, si a la persona no le importa, no importa. Tú compártele. Si no quieren escuchar, esa es su responsabilidad, no tu responsabilidad. La Biblia dice que somos atalayas y que si estamos viendo el mal, tenemos que compartirlo. Tú tienes que poner en tu corazón el querer presentar a Jesucristo. Tú lo tienes que hacer. No tengas temor de los hombres. No tengas temor en el qué dirán. Simplemente preséntalo. No importa lo que digan. Y esto me lleva al final del estudio, para que la gente pueda entender lo que significa la resurrección de Cristo. Él está vivo, ¿sabes? No está muerto. Él está sentado a la diestra del Padre. Él está esperando el momento en que Dios le diga que venga a recoger a la novia. Nosotros somos la novia.
Así como Jesucristo vino, nació de una virgen y estuvo en la tierra 33 años, Él dijo que iba a regresar. Y si Él dijo que va a regresar, lo va a cumplir. Y a veces la gente no quiere ni creer en eso, o piensa que todavía falta mucho tiempo para que Él regrese. ¿Te digo algo? Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo el regreso de Jesucristo. No nomás nuestro país se está colapsando, el mundo entero se está colapsando. Dios dice que no te vaya a agarrar como ladrón en la noche. Dios no quiere que nos agarre así. Comparte la palabra de Dios. Dile a la gente que hay una esperanza, que verdaderamente existe un cielo. Tristemente también un infierno. Pero la esperanza para nosotros es el cielo. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por lo que tú nos enseñaste esta mañana. Gracias, Padre, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él está vivo, porque nos escucha y porque tenemos la seguridad de que un día estaremos delante de Él. Gracias, Señor, por nuestra salvación. Te pedimos mucho, Dios, por las personas que todavía no han creído, por las personas que no han tomado la decisión de entregar su vida. Y solamente tú puedes hacer ese milagro. Si lo hiciste en cada uno de nosotros, también lo puedes hacer en nuestras amistades, en nuestros seres queridos, en la gente que está a nuestro alrededor. Yo te pido esta mañana con todo mi corazón, para que tú toques los corazones de las personas que todavía no han tomado esa decisión y que les hagas ver claramente que va a haber un juicio, que todos vamos a estar delante de ti, pero que tú no quieres juzgar absolutamente a nadie. Simplemente la persona tiene que tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como ese sacrificio único que Él hizo en la cruz y abrir la puerta de su corazón para que Cristo pueda entrar y pueda guiar su vida. Transforma nuestras vidas, Dios. Cambia nuestros corazones. Y gracias, Señor, por el amor y por la misericordia y por la paciencia que tú has tenido para con nosotros. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo. Amén. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. Y el cielo lo ignoró, el Hijo yace en tinieblas, la guerra
infierno.